Aunque duela, el podcast políticamente incorrecto del mundo del fútbol. Un podcast donde se dice todo aquello que no se quiere escuchar. Aunque duela, el podcast del fútbol. Señoras y señores, bienvenidos. Aunque duela. Amigo oyente, amigo espectador, el día de hoy quiero que hagamos juntos un ejercicio. Siéntete en algún sitio cómodo, relájate y cierra los ojos. Bien, ahora imagínate tener entre 17 y 18 años y estar persiguiendo el sueño de tu vida, convertirte en jugador profesional de fútbol. Salir una tarde de domingo al Bernabéu, pisar y oler el césped, ese olor elevado por la brisa que provoca el aliento de las decenas de miles de seguidores que pintan el lienzo cultural de este deporte y gritar, siendo todos uno, gol. Pero eso es futuro. Mientras tanto, estás convencido de ello. Por el momento simplemente tienes que poner todo tu esfuerzo en el partido matutino del próximo sábado. Juegas en las inferiores del club de tus sueños y ese partido es clave, porque es el último de la temporada y al ser juvenil, es decir, sub-18, te encuentras a las puertas de la categoría absoluta. El sueño está, es decir, a la vuelta de la esquina y no quieres quedarte fuera en la fase final de la temporada. Imagínate, amigo lector, escucha, preparando la utilería, los botines, el desodorante, el shampoo, la estampita del santo junto a la foto de tu madre, ya sabes, por aquello de las cábalas, las medias, la camiseta, vamos, el jersey entero. Te subes al autobús con tus compañeros, bromeas con ellos y escuchas tu música preferida mientras salen de la casa club, el hogar del joven futbolista. Al llegar al campo y salir a calentar, te enteras que ahí, a unos pocos metros, en la tribuna, en la primera fila de la pequeña cancha, está tu padre. Ese que te inculcó con religión el juego, ese que fortaleció la relación progenitor e hijo cada domingo yendo a la cancha. Ese mismo padre que ahora se recorría más de 500 kilómetros para verte cerrar una buena temporada de visitante e ir a celebrar después con un buen asado. Uno de los problemas del aspirante a jugador radica en las oportunidades que éste tiene. Cuando hablamos de palabras mayores, de la llegada al primer equipo, vamos, cuando se roza el sueño, las oportunidades disminuyen de forma vertiginosa con el pasar de los partidos, más aún cuando se está cerca de la mayoría de edad. El partido de hoy es una de esas oportunidades, como si se tratase de una prueba de valía, más que de una confirmación de tu talento para un chico en divisiones inferiores. Cada partido, insisto, podría ser el último. Suena el silbatazo, comienza el encuentro y te persignas rogándole al invisible que hoy te regale un poco de su gloria, porque los minutos son pocos y quieres continuar la siguiente temporada. Te esfuerzas, corres, te posiciones, gritas, das órdenes, una palmada al compañero que erró un pase y una palabra de aliento. En una de esas te precipitas, chutas antes y el balón pasa por un costado y el mister te grita: ¡Flaco! ¡Flaco! Sirve la pelota al grillo. Le contestas: es que no estaba bien colocado. Igual el mister te revira: déjasela al grillo. Ese grillo, hijo del Saltamontes, y nieto también del histórico Chapulín. Al grillo, jugador más tronco que un sauce a un plantado, aunque con mucho ímpetu, eso hay que decirlo, tú debes asistirle su sueño. Y es que, ¿qué más da?
Son los costos extras del camino. Le dejas la pelota unos minutos después y no la alcanza. Triangulas, disparas y fallas. El entrenador te grita: ¡al grillo, cojones! No fue tu tarde. Terminas el partido y sudaste más que nadie. Pero no fue tu tarde. Termina el torneo. A la semana siguiente te llega un memo del club y no entras en planes. El grillo, eso sí, sigue. Más tarde incluso este grillo jugaría en el mejor equipo del mundo. Tienes que buscar nuevos horizontes. Es tu padre quien en estos momentos ahora te da una palmada. Pasados unos días vives una normalidad, una nueva realidad. La misma que tus amigos de la infancia, la de un futuro más común y fuera de las canchas. No sabes qué hacer con tu vida. Te recuestas en la cama a pensar. Habías pasado de estar de un paso de primera, de jugar con y contra tus ídolos, a la nada, a no tener equipo y no saber cómo volver a comenzar. Desde chico estuviste en el mismo club. Eso en algunos casos puede ser un problema. Después de muchas vueltas decides no desistir y comienzas a buscar pruebas. Aunque por tu edad será más complicado. La incertidumbre te nubla y te quedas dormido. Te despiertas de un golpe una hora después. El teléfono suena con el tema Simplemente Fútbol del programa homónimo de Quique Wolf, ese tema de la mosca. Contestas, es un amigo, otro desplazado, otro sin equipo. Te explica que está con un representante de juveniles en los Piratas del Puerto, club de primera división, y al cual le ha hablado de ti y ha mostrado interés. Te pide que hables con él, se pone al teléfono, te emocionas, habías rezado hasta el cansancio al santo de cabeza y creías había funcionado. Te invita a presentarte en el puerto al día siguiente. La temporada va a empezar y no hay tiempo para registrarte, dice. Acepta sin pensarlo, sin conocerlo. Por la noche, a la llegada de tu viejo del trabajo, reúnes a toda tu familia y les das la gran noticia. Habías conseguido una oportunidad en primera división. Un representante se había fijado en ti, por fin. Solo necesitas estar la mañana siguiente en el puerto para firmar el contrato y presentarte en la casa club. Tus padres, si bien no saben si confiar en lo prematuro, apoyan tus sueños y rompen el cochinito para el pasaje y un par de comidas. Esa misma noche estás en la central de autobuses abordando un Scania K410 con billete ubicado a la 132 de la fila derecha del conductor. Ni muy atrás ni muy delante, al centro. Habías escuchado que los asientos centrales son los menos peligrosos y tú no querías correr riesgos. Ibas a ser un jugador profesional. Al llegar al puerto, 5 horas después, te recibía un auto Mercedes 500 de color rojo, descapotable. Un clásico, te dice el conductor. Piensas, esta es mi nueva vida. Te dice que te llevará a la casa de tu responsable para firmar el contrato, que ahí estará también el entrenador y que es un exfutbolista del club y la selección. Mueres de nervios, no te lo puedes creer. Al llegar, una gran casa blanca de tejillas naranjas ubicada en una urbanización de lujo a pocas calles de la playa, te recibía a través de un camino de jardín y palmeras que dejaban ver a lo lejos la piscina, cancha de tenis y algunos pavos reales. Pensaste que el tipo debía haber manejado a grandiosos futbolistas para tener terrible mansión. El conductor te pide ponerte cómodo en un salón rodeado de pinturas y esculturas desconocidas. Te dice que no te pongas nervioso y que si quieres enciendas la televisión. También te ofrece una cerveza, diciendo que no tardarán. Pasadas 4 horas y varias cervezas después, era la primera vez que bebías, el representante llega con el contrato en mano, pero sin el entrenador que te prometió y te pide firmar de inmediato. Que mañana ya entrenas, flaco, y no hay tiempo que perder, dice. Es un tipo alto y robusto, de mediana edad y de prendas formales. Te da buena impresión. Tras un abrazo, el repre abre una botella y te dice, a celebrar. Se harían amigos en pocos días.
Para el primer entreno con la reserva de la filial de segunda, te enteras del desinterés del entrenador en ti. No te hace ni caso, te pide lo mínimo y con quien más hablas es con el preparador físico, quien curiosamente es el chofer de tu representante, quien había pasado a recogerte a la estación de autobuses. Pasan los días y más de lo mismo, eso sí, recibes tu credencial de registro en la federación como jugador del Puerto. ¿Crees que hay un fallo? La tarjeta dice tercera división. Mensajeas a tu representante y te dice que no pasa nada, que fue así porque llegaste a último momento, que no desesperes, que ya verás, que ya serás jugador profesional y él mientras tanto había cumplido y que estabas a las puertas de debutar en tu nueva vida. Han pasado casi 2 meses y la vida del futbolista te ha ido frustrando. Tras 6 jornadas no has jugado ni un solo minuto, solo prácticas y más prácticas. Ni siquiera has salido al banquillo. Eso sí, el representante te pide paciencia, te dice que las cosas buenas se hacen esperar y que tú eres el nuevo y los puestos hay que ganárselos. Que él ha cumplido colocándote y que quizás seas tú quien no ha dado la talla. Más allá de eso, el repre te invita a las cervezas durante las tardes de FIFA en el salón de su casa. Te presta el Mercedes 500 para ir por hamburguesas o para invitar a alguna chica el fin de semana. En fin, es como un segundo padre. Un par de semanas después, recibes un mensaje del representante y dice que te prepares, que mañana posiblemente debutes y que esa misma noche, aunque el entrenador por la mañana no te haya convocado, viajarás con el equipo para disputar el partido del día siguiente y cierra. ¿Ves? Yo sí cumplo. Ahora tú, chico, cúmpleme a mí. Y agrega un sonriente emoticón con la lengua de fuera. No entiendes el mensaje, pero preparas tus cosas, vas a jugar y realmente eso es lo único que importa, piensas. Viajas y ¿qué crees? Tampoco juegas, ni siquiera te paras a calentar. Ya en el autobús de vuelta al puerto mensajeas al representante, le dices que no jugaste, que qué onda, que qué pasa. Te insiste que él ya cumplió, que ya movió los hilos, que ya te registró en la federación, que ya viajaste, que solo falta que tú pongas de tu parte, pero vamos, es que no entiendes, te dice. Te matas en los entrenos, sudas la camiseta, eres muy joven. Él te contesta que si quieres jugar, te tienes que rifar, que él ya te demostró que si él quiere, juegas. Solo falta que tú quieras, insiste, que te rifes con él, que no pasa nada, que simplemente le hagas un favorcito de amigos y bueno, pues jugarás. Te asustas. No quedaba de otra, no te lo puedes creer. Al mismo tiempo dudas, no puedes volver a casa siendo un perdedor que no debutó, que no cumplió sus sueños. ¿Qué dirán tus amigos? ¿Qué dirán tus papás? No puedes decepcionarlos. Así que aceptas. Llegas a las 5:12 de un cálido martes de abril. El representante te recibe en boxers y camiseta desabrochada. La casa está sola. Te dice que te sientes en el salón, que te pongas cómodo mientras él prepara unos tragos. Te invita también, bueno, pues a jugar al FIFA, a ser niño por última vez. Inmediatamente después te pones a pensar en por qué cojones estás ahí, por qué aceptaste, por qué fuiste, o si eso vale tanto tu sueño. 2 horas después sales, un poco desorientado, nublado, no sabes qué pasó exactamente, aunque lo imaginas, te das asco, te sientes destrozado. Por única vez no piensas en fútbol, por única vez tú eres más importante que el balón. Recibes un mensaje de texto, RP. Te la rifaste bien y bonito, cabrón. Sigue así y vas a llegar lejos, cerrando con una carita feliz. Lloras en silencio. Tras llegar al cuarto que compartes con otros 3 juveniles y que te cuesta 600 pesos al mes, dinero que te envía religiosamente tu padre, pues en 6 meses nunca viste ni un peso de los 3,000 estipulados en el contrato, recogiste tus cosas y te marchaste a la estación de autobuses sin mirar atrás. Apareciste en casa lejos de la medianoche. El reloj marcaba las 3. Habían viajado en el autobús de las 10. El último de la jornada. Llovía, tocaste el timbre y con susto y posterior extrañeza tus padres salieron a recibirte. En tanto, por fin lloraste.
Más tarde, y tras haberte tu madre acercado una toalla y una taza de chocolate caliente, sentado en el sofá frente al televisor, en esa sala donde viste tantos partidos, donde rompiste el silencio que había contagiado tu miedo, contaste tu historia. Y envuelto en lágrimas, tu padre se preguntaba por qué diablos te había dejado ir solo. Golpeaba el muro y te prometía: hijo, va a haber justicia. Después de dormir un poco en la cama rodeada de los pósters de tus jugadores favoritos, tu padre y tú se dirigieron al Ministerio Público para levantar acta de denuncia contra el representante por abuso sexual infantil. Esa misma tarde se enteraron que el promotor, ese pseudo representante, era el fiscal en asuntos de defensa al menor en el puerto, comenzando así otra pesadilla burocrática clásica de un país enfermo de impunidad, en la que es la víctima la que sufre más que el victimario, la mano de la incompetente justicia. Te enteras que el representante llevaba al puerto jóvenes jugadores de toda la república, los registraba a base de engaños en tercera división, sector semiprofesional sin límite de registros, y les decía que jugaban en segunda, equipo con el que entrenaban simplemente gracias a su cómplice y chofer, el preparador físico, quien convencía al único empleado no fijo del club en categorías inferiores, el entrenador, para poder así hacer como mínimo viajes de vez en cuando para mantener la ilusión de los infantes. Se percatan que Repre, al ser fiscal, la relación que mantenía con los altos mandos del club eran más que cordiales, y por ende disfrutaba de mirar los partidos del primer equipo desde el palco, junto al dueño del club, y por ende también, quizás, es que en la institución hacían oídos sordos a las quejas de uno de sus juveniles. Misma tesitura vivieron al acercar el hecho a la prensa. El principal diario local era de un familiar del fiscal. Y a nivel nacional, el tema de un jugador juvenil del peor club de la liga y en inferiores no era importante. Solo un periodista denunció los hechos, exhortando a sus colegas a hablar. Sin embargo, el abuso infantil y en el fútbol permanecería a la sombra. Luego de una de las audiencias ante un juez, de hecho, que se llevaron a cabo a lo largo y ancho de los 2 terribles años que duraría el suplicio legal, tu padre recibió presiones por parte de los guardaespaldas del susodicho fiscal, quien insistía, fuera de la ley, en cerrar el caso con dinero. Con dinero baila el perro. A lo largo de esos años en los que volviste al estudio y a una anormal normalidad, varios jóvenes exfutbolistas escribieron al periodista contándoles sobre su relación con el pseudo representante del puerto, que seguía gozando de la libertad física, jurídica y espiritual, para apoyar con ello tu caso. Sin embargo, al mismo tiempo en que la denuncia se estancaba cada vez más, el Repre llevaba a 5 nuevos jugadores a su Casa Blanca con tejillas naranjas, rodeada de palmeras y pavos reales. Chicos que disfrutaban de la cerveza, el Mercedes 500 y el FIFA, conformando una extraña relación de amigos entre menores de edad y un adulto que negaba las denuncias por violación y fraude. Y Juan Caperucita, creyéndose de lobo, daban fe ciega a las promesas futbolísticas que no llegarían jamás. A la justicia se le ocurrió aparecer un miércoles, cuando el Repre volvió a hacer de las suyas exigiendo sexo por jugar. Había emborrachado a uno de los jóvenes mientras los otros 4 iban por comida rápida, pero el chico en cuestión, sintiendo el peligro, cogió un cuchillo y apuñaló a su representante en 28 ocasiones a lo largo y ancho de su viejo y podrido en vida cuerpo. Cayó al suelo y se desangró en segundos. En el dormitorio blanco de aquella casa del puerto se extendía con velocidad un charco grande de sangre. Inmediatamente el chico se cambió y escondió el cuchillo en el maletero del Chevrolet Sonic 2016 que le había dado su padre tras haber cumplido los 16 años. Enseguida, y entre el pánico, llamó a sus amigos, que contestaron desde el Mercedes 500. Les dijo que había entrado a la casa de Repre, encontrándolo muerto en su habitación con rastros de violencia, que necesitaban verse. En minutos los chicos se encontraron fuera de una plaza
decidiendo llamar a la policía. Una policía que junto a la fiscalía local y tras las contradictorias versiones de los jugadores, los enjuiciaba como adultos más rápido que un coche Fórmula 1, por asesinato en primer grado y recluyéndolos en la cárcel por al menos 20 años, tiempo superior al que estos apenas habían vivido. Así, un verdugo de la inocencia se iba sin haber recibido todo el peso de la ley sobre su alma y sobre su cuerpo. Así, la víctima pasaba a ser el victimario y así también, de alguna manera, tú, la primera de las víctimas de esta historia, podrás sentir paz en saber que tu abusador ya no lo hará jamás. Y bueno, amigo escucha, amigo del fútbol, ya puedes abrir los ojos. Aunque, eso sí, no te prometo tranquilidad, pues este ejercicio, este cuento no lo es tanto, sino que es una ficción basada en hechos completamente reales, transcurridos durante los últimos 3 años, poniendo punto a final en mayo pasado de este año 2020. Una historia que he tenido que manipular con fines narrativos, pero que es una historia real. Simplemente cambié los nombres. Una historia que sucedió en Veracruz, con el Club Tiburones Rojos del Veracruz, y que, no hace más que evidenciar la pudredumbre que sufre el fútbol, no mexicano, este es un ejemplo local, sino el fútbol mundial. Porque este caso no es aislado. También ocurre a lo largo y ancho del mundo. Os dejo links en la descripción. En cada una de las divisiones de las federaciones de cada país. Una historia que nos hace reflexionar en la falta de interés con sus jugadores por parte de la FIFA y de las confederaciones de cada continente y las federaciones locales, que en ningún momento han levantado investigación o han apoyado a sus víctimas ante los delitos. No han alzado siquiera la voz, porque el futbolista, salvo los ídolos que generan grandes cantidades de dinero, no existe. Es verdad, un hombre murió de una manera violenta, bastante violenta de hecho, y las autoridades tenían que hacer su trabajo, es su trabajo. Pero también es verdad que esta muerte no habría sucedido si la justicia hubiera hecho su trabajo solo 2 años antes. Se podría decir que el representante fue su propio asesino evitando la justicia previa. Y es que sus pecados los terminarán purgando 6 chicos. 1 fuera y 5 en la cárcel. Eso sí, los chicos que conocimos, las víctimas que conocimos. Pero el fútbol, señoras y señores, a fin de cuentas es solamente una actividad que, como otras en la vida diaria, refleja características de nuestra sociedad. Una sociedad, una historia de impunidad y de muerte. Sin más, señoras y señores, soy Roberto Magallón y gracias por estar aquí. Nos escuchamos en la próxima. Gracias, chao.